Amada iglesia, qué placer estar con ustedes una vez más en esta hermosa mañana, primer domingo del año 2021. Suena hasta distinto decirlo, 2021. Qué alegría, de verdad. Desde aquí, desde el santuario de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo en la ciudad de Aurora, sean todos bienvenidos a esta su iglesia. Y me da gusto que usted nos acompañe en esta hermosa mañana. Sé que Dios es un Dios bueno, lo creo, lo dice su palabra. Confío en lo que la Escritura dice y por eso quisiera que usted me acompañase en esta frase que por año tras año en esta iglesia recitamos, confesamos y decimos en cuanto a la Escritura. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. ¿Y cuántos dicen amén a esta confesión? Esta es de verdad la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios nos permite en esta mañana compartir con ustedes. Siempre a estos días, la mayoría de las personas hacemos nuestras famosas resoluciones para el año, nuestra lista de proyectos para la número 1, ya todos saben que es la de perder peso. Y así tenemos una serie de actividades que, bueno, constantemente y año tras año siempre queremos lograr al inicio de cada año nuevo. Pero no quiero, eso no es el tema de ese tipo de resoluciones que quiero traer en esta mañana para usted. Quiero que recuerde, si usted nos acompañó el 31 de diciembre en nuestro servicio, voy a casi una continuación de ese sermón porque me parece muy interesante para que podamos una vez más refrescarlo en cuanto a cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. Y como dice nuestro tema para hoy, que no te quiten lo que Dios te dio para este nuevo año, porque ya Dios ya dio lo que Él quería y quiere y nos seguirá dando a todos nosotros. Amado hermano, hermana, es obvio. Si usted está respirando en este momento, es mi deseo entonces, en este hermoso día, que dé un paso más, un paso hacia el frente, hacia adelante en el nombre de Cristo. Yo no me refiero a un paso físico. Me refiero a esa actitud que como creyentes cristianos debemos de dar en el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren dar ese paso hacia adelante para servir al Señor Jesucristo? Usted puede decir, yo lo haré, escríbalo. Yo lo haré. Yo quiero dar ese paso en este día. Así que si vamos a movernos en dirección a la voluntad de Dios en este 2021, quiero dejarle saber a usted entonces que la luz verde de Dios ya está encendida. Quiere decir, pase, camine, muévase. Podemos avanzar, es la hora de que movernos como iglesia, como cristianos, donde quiera que nos encontremos, creyentes en Dios, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos estancados en una relación con Dios solamente a distancia. Tenemos que preguntarle a Dios en este año, ¿qué quiere, Señor, de mi vida? Amén. Jesús dijo, y no son palabras mías, si querés ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Esta es la mejor resolución para este año. Si usted quiere tener éxito en este año, no lo busque en las cosas humanas o seculares, búsquelo en Jesucristo. Acompáñenme en esta breve oración antes de continuar. Señor, en este nuevo año, quiero agradecer desde ya la diferencia que harás en mi vida y en la vida de esta congregación y de todas aquellas personas que están en este momento conectadas en esta plataforma.
Ayúdanos, Señor, porque queremos bendecir a otras personas. Queremos bendecir a aquellos aún que no conocemos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo suplicamos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, como iglesia, escúcheme, no desconecte su aparato, pero enfóquese en lo que vamos a hablar hoy. Quiero que usted ponga atención. Como iglesia, como miembros de la iglesia San Pablo, que usted está al otro lado de su pantalla, como hermanos en la fe, donde quiera que usted se encuentre en este domingo, queremos ayudarle, quiero apoyarle, quiero guiarle en esos próximos pasos, en el caminar con el Señor desde este lugar, sí, en pos del Señor Jesucristo, y estar con usted en esta nueva jornada, en este nuevo caminar, porque no hay nada, y dígalo, no hay nada imposible para Dios. Escríbalo, no hay nada imposible para Dios. Muchas veces olvidamos esa frase y entonces nos rezagamos en las cosas imposibles porque no vemos a Jesucristo que todo lo puede. Por eso le animo a tomar en esta mañana ese primer paso de fe, y el enfoque es la importancia de reajustar una relación estrecha con Dios, para observar cómo está nuestra fe, observar nuestro corazón, analizar nuestra relación con Dios en este año, porque este es el año agradable del Señor. Cada año lo es. Vernos a nosotros mismos, como dice la Escritura en el Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, note, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Claro, tenemos que cuidar nuestro corazón, tanto yo sé físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Por eso quiero animarle a que haga algo en este año para cuidar su corazón, para que nuestro corazón no se separe de Dios, porque separados de Dios somos propensos al enemigo. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la Escritura es sabia, Dios es sabio y nos anima y nos exhorta: cuida tu corazón, guarda tu corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con la palabra de Dios, con Dios mismo. ¿Y qué nos invita el Señor? A involucrarnos en su obra, en su ministerio. En este nuevo año no solamente podemos ser observantes de lo que Dios hace desde nuestro lado de las pantallas donde usted está ahora mismo, desde su aparato electrónico. La iglesia no puede parar, debe ser participante y no observante. Y usted dirá: pastor, pero ¿qué podemos hacer ahora? Le voy a decir lo que podemos hacer como iglesia. Dios nos invita a involucrarnos en esto de nuevo año. Lo dije el 31, esta pandemia va a pasar. No nos vamos a quedar así. Pero debemos ya ir orando, pidiéndole al Señor: muéstrame el camino, enséñame. La iglesia está viva, amén. Usted está vivo. Cristo está vivo. Dios seguirá reinando, estando en este mundo. Dios es el Rey y Señor de señores, ahora y siempre. Amén. Por eso ore por su iglesia. Donde quiera que usted esté, ya sea de esta congregación o de cualquiera, ore por su iglesia, ore por su pastor o pastores, ore por el liderazgo de la iglesia. Podemos involucrarnos desde nuestros hogares con el arma más poderosa que el cristiano tiene: la oración. Jesús lo enseñó. Por eso nuestro primer paso en este año es orar, pedirle al Señor: guíame, enséñame el camino, que mi corazón palpite por ti.
El corazón palpita por minutos de 60 a 100 veces. ¿Cuántos de esos palpitares son del Señor? Deberían de ser todos, debería de apasionarnos que nuestros corazones palpiten, porque Dios es prioridad en nuestra vida, no las cosas. En este año debemos de decirle al Señor: ayúdame a reenfocar mi vida totalmente en lo que es, no en lo que el mundo nos ha programado, no en lo que la sociedad sin fe, sin Dios, sin esperanza nos está diciendo que hay que hacer. Somos tu creación, somos hechura de tus manos, hechos a tu imagen y semejanza. Por eso Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. O sea, Dios está primero. Luego el versículo 6, escuche: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, Él entrará a tus sendas. Confía en el Señor, no con una parte de tu corazón a ver si Dios pega, no, con todo, antes de tu propia inteligencia. No es su razón, no es su raciocinio, no es su interpretación bíblica. Es lo que Dios dice para usted y para mí, revelado en esta escritura. Así debemos de comenzar este nuevo año. Que nuestros corazones palpiten de emoción porque estamos vivos. Diga: la iglesia de Cristo está viva. Y eso es bueno. Así que en esta mañana entonces pongámonos en movimiento. ¿Cuántos se quieren poner en movimiento para Cristo en este día? Dígale a su familia y alrededor de su sala: pongámonos en movimiento. Mande un texto a un amigo, dígale: ponte en movimiento para Cristo, porque hay que ejercitar nuestros corazones. En este nuevo viaje, en este nuevo camino espiritual que el Señor nos brinda, que abre para usted y para mí, debemos aprovecharlo. Es una llamada más de Dios. Aprovechémoslo. Conocer a Dios, tener una relación más profunda y personal con Dios, no religiosa, etérea, sino profunda, íntima con Dios, con el Dios vivo, porque Dios está vivo y Él es real. Solo en Él podemos encontrar la libertad y la fuerza para lidiar con los problemas que vendrán y los problemas que marcaron nuestra vida en el pasado. El Señor también nos va a ayudar a cargarlos, por mucho que hayan quebrado nuestro corazón. El Señor está con nosotros. Este es el año agradable del Señor. Es posible que algunos te estarán diciendo en este momento: ¿cómo he de saber lo que debo de hacer entonces para marcar la diferencia en mi vida con un corazón saludable para Dios? Yo escucho decirlo, lo leo por acá, pero no sé. Es sencilla la respuesta y simple. De un paso hacia Jesús. Involúcrese en la vida de su congregación, aún en medio de esta pandemia, y se lo voy a explicar cómo. Recuerde que Jesús llamó a los discípulos. Él los llamó, pero ellos, al escuchar la voz, se movieron en dirección a Jesús. Jesús lo está llamando a usted, me llama a mí. Y Él quiere que nos movamos en dirección hacia Él, porque estando con Él las cosas se ponen mejor. Amén. Yo no concibo a un Dios que no haga nada. El Señor siempre está activo.
Por eso debemos de involucrarnos en la vida que Dios nos está llamando. Ahí en su casa usted puede ser activo para su iglesia. Comparta la palabra de Dios. Ore por sus hermanos. Hable de Jesús. No podemos callarnos. Empiece a marcar su primer paso justo donde usted está, ahí en casa. Simplemente haga algo. Encuentre algo, como le acabo de mencionar. Busque ideas, pregúntele a su pastor o pastores en cualquiera de sus iglesias. Busque liderazgo. Deben lista de nombres para llamar. ¿Qué puedo hacer en esta pandemia para no seguir aislados? Son ustedes el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se mueve. Cristo no está muerto. Su cuerpo no está muerto y la cabeza por otro lado. Está viva la iglesia del Señor Jesús. Y solo así entonces hay plenitud de gozo, como dice la Escritura. Amando al prójimo. Nunca sabremos qué quiere Dios si no damos ese paso para servirle. Si quieres ser mi discípulo, ven y sígueme. Él siempre nos invita. Recuerdo leyendo un poco de la historia de Lutero. También muchos saben que hubo una pandemia en 1527, en la época de Martín Lutero, el gran reformador. Él escribió una carta porque se le habían pedido que hablase en cuanto a la conducta cristiana de aquel entonces. Y el 2 de agosto de 1527 escribió una carta larguísima, hermosa y muy linda. Pero al final de esa carta, él escribió lo siguiente, estando en su casa, el cual él había convertido su casa en un hospital para atender a los enfermos de la peste bubónica, que también mataba personas. Y él dice lo siguiente: en un consuelo que podamos confrontar la furia de Satanás con la palabra de Dios, note, que tenemos y que salva almas, incluso cuando esto debería devorar nuestros cuerpos. Le pedimos, escuche la oración, le pedimos a los hermanos y a ti, a quien él enviaba la carta, a ti mismo, para que oren por nosotros. Oren por nosotros para que podamos soportar valientemente bajo la mano del Señor y vencer al poder y la astucia de Satanás, ya sea muriendo o viviendo. ¿Se da cuenta la actitud? Orar aún en la pandemia, ayudarnos unos a otros. Sabemos que esto va a pasar pronto, pero no podemos quedarnos así. Este año es el año del Señor. Oremos, busquemos e imploremos. Eso es lo que hizo Martín Lutero. Se involucró en la vida de los necesitados. La iglesia debe de involucrarse más y más. Me encanta Salmos 41. Dice lo siguiente del 1 al 2. Léalo conmigo. Dichoso. Oye, eso quiere decir feliz. ¿Cuántos son felices? Dichoso aquel que piensa en los pobres. ¿Qué le parece? ¿Es usted dichoso? ¿Es usted feliz cuando piensa en los necesitados? En los días malos, note lo que dice la Escritura, en los días malos el Señor lo ayudará. O sea, te ayudará. El Señor cuidará y le dará vida, lo hará vivir feliz en la tierra. Y lo hará feliz vivir en la tierra. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Yo no creo que Dios permitió que su palabra se escribiese y no cumplirla. El Señor lo cuidará.
Cuando la iglesia se involucra, el Señor cuida a la iglesia. Cuando usted se involucra, el Señor le cuida a usted. Por eso amo este ministerio. El año pasado fue un gran ejemplo para todos nosotros. Muchos de ustedes se involucraron, participaron, estaban ahí. Pues les sigo exhortando que no cambie esa conducta. Reciente el año pasado, en el mes de marzo, en el brote que hubo en China, especialmente en la ciudad de Wuhan, un pastor evangélico mandó una carta también a muchas personas y dijo lo siguiente, estando en el mero apogeo de la pandemia de aquella ciudad: la paz de Cristo, decía él, no está para quitarnos del desastre y la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y la muerte, porque Cristo ya venció estas cosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Ya venció todas estas cosas. Si usted comienza a caminar en Cristo en este día, ya Él conoce el fin suyo, porque Él ya pasó por ahí. Involucrémonos en la oración más que nunca. Recuerde que Dios habla y está siempre hablándonos. Aunque algunos de nosotros digamos, no puedo escuchar a Dios. El problema no es Dios hablando muy bajito. El problema es que usted no quiere escucharlo. Tenemos problemas para oír a Dios. Pídale al Señor, déjame escuchar tu voz. Y cuando usted escucha las palabras del Señor reveladas en la Escritura, en esta palabra de obediencia y de fe, el Señor hablará a su corazón en el idioma suyo. Dios no necesita hablarle en otros idiomas más que en el que usted entiende. Te dará el deseo de tu corazón. Así dice la palabra. Eso es lo que debemos de buscar este año, que nos ayude a amar más a las personas. ¿Cuál es el deseo entonces de Dios para su iglesia? El deseo de Dios para usted. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Eso significa involucrarnos en la vida eclesiástica, involucrarnos en la iglesia del Señor para buscar también más de Él y mostrar el amor hacia el prójimo. Eso es bueno y agradable. Cuando la iglesia pierde esa visión, cuando la iglesia pierde esa revelación de la palabra de Dios, tendemos entonces a flaquear y a morir y dejar que otros también perezcan. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos, otra vez, note la palabra, dichosos o felices los que son obedientes a la ley. ¿Sí se da cuenta? Dichosos donde los que son obedientes a la ley. Quiero que regresemos a, creo que tenemos un pasaje equivocado. Dichoso aquel, ahí ahora sí lo tenemos. Dichoso aquel que piensa en los... No, voy a avanzar. Ok, ahí estamos bien. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Cuántos dicen amén? Ya que estamos en la misma página. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Note cómo la Escritura está hablando. Dichosos los que son obedientes a la ley. Eso es lo que Dios quiere. Que no perdamos ese enfoque de visión. La palabra visión en el idioma hebreo que está hablando precisamente Proverbios 29:18 se pronuncia jazón.
Eso quiere decir, en pocas palabras, revelación divina. Donde no hay revelación divina, el pueblo se pierde. Lo que está hablando el texto es, si no hay esa revelación de lo que Dios habla, el pueblo se puede perder. No es esos que andan diciendo tengo visión para ti, cosas nuevas para ti. No, es lo que dice la palabra de Dios. Si no hay visión, el pueblo se va a perder. La iglesia, usted y yo debemos de entrar en el camino donde está la palabra del Señor. Eso es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Podemos ver mejor. Hay visión hacia dónde vamos. La palabra que Dios habló a los profetas en el Antiguo Testamento es esa visión. Donde falte esta palabra, las personas se van a desviar de la verdad, porque son propensas o somos propensos a caer en las mentiras del diablo. Por eso ahora les quiero mostrar este pasaje de Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice, mi pueblo ha sido, note, destruido porque le faltó ¿qué? Dígalo, conocimiento. Conocimiento es lo mismo que visión, conocer la palabra de Dios. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira la respuesta. El problema no está entonces en Dios, está en nosotros por olvidar el conocimiento. La palabra de Dios. Este pueblo perece por falta de conocimiento. Es obvio, diga, es obvio. Si no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, estamos propensos a perder. Estamos propensos a vivir vidas en oscuridad, sin propósito y sin conocimiento. No hay nada más horrible que la ignorancia de Dios. No conocer nada de Dios. Cuando falta la visión del conocimiento de la palabra de Dios, vamos en dirección equivocada. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Cuando usted está en la visión del conocimiento de Dios, todo es mejor, porque Cristo está de nuestro lado. Cuando falta la visión del conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos, matrimonios, por ejemplo, pueden morir porque Dios no está allí. Su esperanza puede morir y no hay cosa más triste que vivir sin una esperanza. Las aspiraciones pueden morir. Sus emociones pueden morir. Y usted solo vive el día tras día a lo que salga. Muchas personas son como muertos vivientes, zombies modernos. Están caminando y no saben hacia dónde van. Comenzamos un nuevo año y no hay ni un poquito de conocimiento en la palabra de Dios. Y así quieren enfrentar la vida. Y así quieren enfrentar hasta el coronavirus. Y no saben a dónde pasarán la eternidad. Falta el conocimiento. Por eso el sueño de Dios es algo más grande y glorioso, es más profundo, algo que Dios ha mostrado en su bendita palabra. Dios nos da esa visión aquí en su escritura, nos da ese sueño, ese deseo de movernos. En otras formas de explicarle, algo así como lo siguiente: si no puedes ver lo que Dios está haciendo, te puedes tropezar contigo mismo. Pero cuando prestas atención a lo que Él revela en su palabra, será más que bendecido.
Ese es el problema de muchos, aún dentro de la iglesia del Señor. No podemos ver lo que Dios está haciendo porque estoy enfocado en mis propios deseos y propias necesidades y no estoy viendo lo que Dios está haciendo. Y la palabra bendecido en el idioma hebreo significa feliz en tu alma. Por eso Jesús dijo dichosos, felices, bienaventurados, no en las cosas externas, si hay comida o no hay comida, hay vestido o no hay vestido. Feliz desde adentro, tu alma es feliz. Hay un contentamiento interno que se encuentra cuando estás haciendo las cosas en la vida que le importan a Dios y te importan a ti y a su prójimo. Por eso, como dice la Escritura, donde no hay visión, este pueblo se pierde, no sabe hacia dónde van. Si así fue el año pasado para algunos de ustedes, dígale al Señor: yo no quiero seguir perdido en este año, ayúdame. Que Dios le dé a usted esa visión, ese deseo. ¿Cuál es su resolución espiritual para este año? Porque cuando yo tengo o cuando no tengo esa visión de Dios, su palabra, no puedo encontrar la fortaleza a mi vida. Puedo estar expuesto a la depresión y no ser feliz. La vida pareciera oscura, pero cada vez me voy alejando de Dios y dejo que las circunstancias en mi vida sean las que determinen mis sueños y visión y no Dios. Pero cuando vuelvo a Cristo y vuelvo a su palabra y vuelvo a soñar, vuelvo entonces a tener ese deseo y esa alegría de avanzar. Y en este año lo que le debemos de decir a Dios: dame otra vez ese deseo, restituye el gozo de tu salvación, como dice la Escritura. Estoy convencido y estoy seguro que hay alguien al otro lado de estas pantallas que necesita escuchar esto ahora. Quiero que pienses en esto por un momento. Usted puede volver a estar sano otra vez en su alma si retoma la visión de Dios en su palabra. Entonces, áreas como en su vida, familiares, su hogar, con sus hijos, volverán otra vez a estar sanos. Sus relaciones con los demás pueden ser restituidas porque la palabra es el conocimiento de Dios en su hogar. Usted la va a encontrar ahí. ¿Qué necesita para todo esto? No solamente podemos pensar en las cosas materiales. Oh, yo quisiera tener un mejor año, una mejor visión, que el perro de mi vecino no ladre tanto. No, eso no es, esas cosas externas no. Las circunstancias no están determinando su felicidad, sus sueños, sus visiones y aún su revelación. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Esto es realmente lo que importa. Por eso me encanta la lectura que fue leída, la primera lectura, el Salmo 126. Dice así. Déjeme leerle los primeros 2 versículos. Cuando el Señor, mire qué hermoso, cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar, ¿qué? Dígalo, soñando. ¿Y qué es volver a Sión? En aquel entonces era Sión donde está Jerusalén, la ciudad de Dios. Para nosotros es la presencia de Dios, es la iglesia, es donde el Señor se mueve, su reino. Nos parecerá estar soñando otra vez cuando el Señor nos haga volver. El Señor nos está invitando a regresar. Debe de darle alegría. Nuestra boca se llenará de risa. Usted se ríe cuando está feliz.
Nuestra lengua rebosará de alabanza. Usted va a cantar porque usted está regresando al Señor. Entonces todo el mundo dirá, todas las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. ¿Qué el Señor va a hacer por usted este año? ¿Qué grandes cosas va a hacer por usted? Pregúntese. ¿Qué llenará de alegría su corazón? ¿Qué hará para que otros también se llenen de alegría? Sí, dice el versículo 3. Si el Señor hará grandes cosas por nosotros y nos llenará de alegría. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Esto no es religión, esto no es punto de vista religioso, esto es palabra de Dios. Hay que pensar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recién miraba una película con mi esposa que se llama The Bucket List en inglés, o la lista en la cubeta, diríamos, ¿no? Es una palabra bien decir cubeta. Muy interesante, con de estos dos famosos actores, George Freeman y Jack Nicholson. Y es interesante porque pensaba en este sermón y por eso me atrevo a compartir un poquitico. Era la historia de dos hombres ya mayores, bastante mayores ya de edad, y los dos fueron diagnosticados con cáncer. Estando los dos en el mismo sala de su hospital, George Freeman, que era el pobre de los dos y el otro el millonario, Jack Nicholson, empezó a escribir una lista cuando le dijeron que tenía cáncer y solo tenía de 6 a 1 año de vida. Empezó a escribir algo que él quería hacer con su familia. Jack Nicholson, el hombre millonario, al ver, preguntó: ¿qué haces? Él le dijo: una lista de cosas. No hay mucho tiempo ya. Jack Nicholson, el millonario, dijo: ¿por qué no hacemos algo nosotros mejor? Disfrutemos los meses que nos queda, porque él también tenía pocos meses de vida. Y entonces él tenía el dinero y él dijo: hagamos cosas que nunca hicimos. Tirémonos de un avión en paracaídas. Vamos a la África, un safari. Subamos el monte Everest. Vamos al Himalaya. Hagamos cosas extraordinarias. Y convenció a George Freeman, que se llamaba Carter en esa serie, en esa película. Y lo que les quiero decir es el siguiente: que hicieron una lista larga de acciones que iban a divertirse, y cada una que hacían la iban borrando. Algo así como esa lista que hacemos de resoluciones para el año. En pocos meses tenían que divertirse. Llegó un momento en la historia de estos dos que se dieron cuenta que las cosas que pensaban que les iba a dar alegría no tenía nada. Para el hombre pobre, Freeman, el gozo estaba en su casa. Era un hombre de fe y estaba en la iglesia. Estaba al lado de sus hijos. Para el millonario, él no tenía familia, no tenía nadie. Y su única hija no quería saber nada de él. El enfoque estaban distintos. Si en este año usted va a hacer una lista de resoluciones, entonces piénselo bien. ¿Qué quiere Dios para usted? No qué quiere usted para usted. Cuando tenemos una lista de cosas que queremos hacer, debemos pensar primero: ¿qué quiere Dios para mi vida? Yo tengo mis sueños como pastor, como persona. Quiero hacer lo que Dios quiere en mi vida, pero quiero ser algo diferente. Quiero ser mejor esposo, mejor papá, mejor hijo, mejor pastor, mejor amigo, mejor. Pero quiero amar a Dios más que el año pasado. Quizá usted estará pensando: yo tengo un sueño, pero quizás sea imposible que Dios lo cumpla en mi vida, porque no he sido fiel a Dios, no he sido aquí, pero quisiera. Yo quiero decirle a usted, si usted es lo que está pensando así, usted y yo servimos a un Dios experto en lo imposible, que es capaz de hacer todo
si es su voluntad para usted. Y hacer muchas cosas que usted ni yo podríamos pensarlas. He conocido personas en mi vida que nunca pensaron que iban a servir al Señor en los ministerios y ser predicadores y pastores, porque lo vieron imposible. Y hoy son siervos del Señor predicando la palabra de Dios. Soy testigo que Dios puede cambiar totalmente la vida de una persona. Quiero decirle a usted, y espero que se identifique con una de estas personas. Hay 5 categorías de cristianos en todas las iglesias. Sí, 5 categorías. Me puse a investigarlas en cuanto a tener visión o tener sueños. Porque muchos cristianos dentro de las iglesias somos repetitivos. Parece que agarramos siempre una oración y si no la leemos como es, no sabemos más orar. Yo conozco muchos así. Nos cuesta ser expresivos con Dios. No sabemos qué queremos, no sabemos hacia dónde vamos como cristianos. Entonces pensé que hay un primer tipo de personas dentro de la iglesia, que es aquella persona que no tiene ningún sueño. Lo acabo de decir. Todo el tiempo es lo mismo. Quizás al comienzo tenía sueños, pero nada extraordinario buscó y nada extraordinario pasó en la vida. Y empezó a alejarse de la visión, que es, diga, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se nos va muriendo la fe. Entonces, espero que usted no sea de esos cristianos. Y si lo ha sido, entonces reactívese en el día de hoy como el día de Pentecostés. Jerusalén e Israel estaban así. Habían perdido toda la visión hasta que vino Cristo. Y entonces cuando vino Cristo le dijo: sean obedientes, váyanse a aquella casa, al aposento alto, y esperen ahí. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con todos ellos? Cambiaron. ¿Qué dice la Escritura? Los jóvenes tendrán sueños, visiones, los ancianos. Se da cuenta cómo el Señor activa otra vez. Es en la palabra del Señor que nos volvemos a activar. El segundo tipo de cristiano en la iglesia, que no escuchan los sueños que Dios le está dando, las visiones, sino las de otros. A veces escuchamos tantas voces de otros que dejamos de escuchar la voz del Señor. Hay quienes vienen y le dicen: tengo algo nuevo para usted, tengo una revelación nueva para usted, pero no está aquí. No es lo de otro, es la de Dios, es lo que dice la Escritura. Y en este mundo empezamos a oír el bullicio del mundo, el gritar del mundo, y entonces se ahoga la revelación, el conocimiento de la palabra, porque estamos prestos a atender lo que el mundo dice y no lo que dice el Señor. Bien dice Jeremías 33 verso 3: clama a mí y yo te responderé, te daré a conocer cosas, mire, pequeñas, insignificantes. No, ¿verdad que no? No dice así el texto. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Deja de escuchar el mundo, escuche la voz de Dios en su palabra y verá lo que Jeremías se cumple en usted. Dios le ha permitido soñar con algo que solo tienen objetivos santos y no terrenales. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso, amados hermanos, es ahora, porque a Dios le importa que usted busque de Él. Pero tiene que escuchar a Dios. Él tiene mucho más para usted. Amén. Es lo que la Biblia nos enseña, a buscar más
y más del Señor. Por eso el apóstol San Pablo en Hechos 20:24 dice: por eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar el evangelio de la gracia de Dios. Eso es prioridad. Pablo, el apóstol, literalmente estaba diciendo: he encontrado el mayor gozo de mi vida haciendo lo que Dios me pide que haga. Lo que tenemos es gracias a un Dios amoroso y generoso. Cuando usted escucha a Dios y no escucha al mundo, usted se enfoca entonces aún en las bendiciones que Dios le da a usted. Por eso decía Pablo: mi vida la tengo a un lado. Todo era prioridad para Dios. Si Pablo estuviese en este día y fuera de nuestra generación, en este momento, Pablo diría este texto de esta manera: Señor Dios, usa todo lo mío. Usa mi auto. Usa mis ideas. Usa mi casa. Usa mi alberca o piscina. Usa todo lo que tengo. Señor, quiero aprovechar todo eso para los propósitos eternos tuyos y no mío. Porque si he de traer a alguien a Cristo, es a través de estas cosas también. Eso es lo que Pablo diría. Por eso quiero desafiarle a usted en esta mañana para vivir para Dios en este nuevo año. Dios, puedes tenerlo todo. Dígale: Señor, todo lo mío es tuyo. Puedes tener mi vida, puedes tener mis sueños, puedes tener mi carrera, es mi matrimonio, es tuyo. Todo te pertenece a ti. Cuando el sueño es suyo y no de otros, usted se enfoca entonces en escuchar al Señor. El tercer tipo de personas con sueños es cuando sus sueños se vuelven obsoletos, dejan de funcionar, o yo diría se vuelven rancios, ya no tienen nada. Entonces es aquel sueño que cuando usted se quemó, tenía grandes ideas, grandes cosas, y la pandemia lo espumó. Lo olvidó el sueño, se le pudrió el entusiasmo, los deseos que tenía o que Dios quería hacer en usted. Lo fue haciendo a un lado por circunstancias externas, porque aquí no quedó bien, porque allá no lo miraron bien, porque aquí no lo atendieron, y todo empezó a ver a su alrededor y no se enfocó en el sueño que Dios le había dado. Se le echó a perder. Dios le ha permitido estar conectado quizás en esta mañana y en este servicio para soplar con su Espíritu Santo una vez más y darle a usted ese deseo de activarse en la obra de Cristo en cualquier lugar que usted se encuentre en este día. Sí, le digo que pasa eso. A mí me ha pasado. Muchos sueños se me han echado a perder porque me enfoco entonces en las circunstancias y no en el deseo de Dios para mi vida. Por eso se vuelven obsoletos o rancios. Mucho del mundo y poco de Dios. Que no sea así. Pablo oró, y me encanta cuando Pablo oró por los ministerios. Pablo dice: a que aviven la llama del evangelio, no se dejen quitar sus sueños. Hermanos, que en este año lo que usted quiera hacer para Dios no se lo quiten las circunstancias. Que se avive cada vez más con la palabra de Dios. Que si vamos a continuar en línea, haga de este tiempo sagrado, como cuando usted venía al templo, que nada ni nadie lo interrumpa. Este es el tiempo del Señor. Muéstrele a su familia. Dios siempre traerá una palabra refrescante de la Escritura para usted. El cuarto tipo de sueño es el sueño vago. ¿Qué dirá, pastor, con eso? Sí, tienes un sueño pero no invertimos nada. El tiempo
no lo invertimos necesariamente para articularlo. Si Dios le dio un sueño, entonces no lo olvide. Escríbalo mejor, como en la película The Bucket List. Escríbalo. Muchas veces Dios nos revela, nos muestra en su palabra algo que impacta su vida para este año y en 3 semanas se le olvidó, o en 2. Como se nos olvidan las resoluciones que hacemos para el nuevo año. No, si Dios pone algo en usted, escríbalo. Mire lo que dice Habacuc 2:2, y no es mi palabra, es palabra de Dios. Escribe esta visión. Escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas, ya que aquel entonces no había computadora o papel, así como tenemos, en unas tablillas, para que pueda leerse de corrido. Escríbela, escríbala. Lo que Dios le da, escríbalo, para que nunca se le olvide. Ya el Señor escribió lo de él, para que usted no se le olvide. Entonces diga al Señor, quiero hacer esto. Y visítela siempre. Hay tanto que hacer en la obra del Señor Jesús. Yo le aseguro que cuando usted escribe lo que Dios le da, todo empieza a funcionar mejor. Por último, el último sueño. El sueño de Dios. No el que se me duerma ahora ahí. Es el sueño de Dios para su vida. El sueño de Dios para su vida. El sueño que queremos es un sueño de Dios. El sueño que son para varias cosas. Y el primer lugar es honrar a Dios sobre todas las cosas. Es el sueño de Dios para usted. Que lo honre sobre todas las cosas. Que lo ame con todo lo que usted tiene. Es el sueño de Dios para usted. Y me encanta ese sueño. Y el segundo es que ame a su prójimo. Ese es el sueño de Dios. Si yo entro en el sueño de Dios, en el deseo de Dios, ese sueño me ayuda aún a desafiar los obstáculos más grandes que pueda enfrentar en mi vida. Puedo tener el coraje suficiente y el valor suficiente aún para pararme en contra de la injusticia de este mundo. No bajaré el mando y no bajaré la guardia en el tiempo de Dios y en el sueño de Dios. El sueño de Dios impacta desde la tierra hacia el cielo. Porque el sueño de Dios es que nosotros nos convirtamos en su voz y podamos proclamar las buenas noticias y podamos saquear el mismo infierno y poblar el cielo con las almas de Cristo. Es cuando hay ese sueño. Cuando usted tiene el sueño de Dios, todos los sueños se dan tan fáciles. Porque el sueño de Dios nunca va a cesar. Y no hay tiempo para perderlo. Por eso me encanta la iglesia del Señor. Me encanta esta congregación. Porque siempre queremos hacer todo que cambie el rumbo, el destino y la vida de personas para que entren al reino del Señor Jesucristo. Amén. ¿Es usted uno de estos? Dios quiere restaurar la visión, así como se la restauró a aquel hombre en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Dice la Biblia que llevaron un ciego a Jesús. Y le dijeron, te lo traemos para que lo toques. Y dice la Biblia en Marcos 8 que Jesús tomó la mano de aquel hombre. No lo tocó sus ojos, agarró la mano y dice y lo llevó afuera de la ciudad. Y estando afuera de la ciudad, Jesús escupió en los ojos de él. Puso sus manos sobre él y le dijo, ¿qué ves? Y el hombre dijo, veo árboles o personas como árboles. Cuando leo esta parte me parece que muchas veces Dios nos ha dado una misión y no la podemos distinguir porque estamos duros como los árboles y fijos y no nos movemos. Y viene el Señor y vuelve a poner la mano sobre los ojos y dice en la Biblia que el hombre
recobró la vista. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted en este día. Poner su mano sobre usted, sobre sus ojos, para que vuelva a ver la visión de Dios. Eso es lo que Él quiere. Colocar sus manos por segunda vez. Quizás Dios ya le había dado una visión y se quedó fija y no se movían como los árboles. Pero eso no es lo que quiere Dios. Quiere que usted vea a todo color lo que Dios va a hacer en este año. Amén.